Buenas noches, señores. Hoy hace exactamente un año que nacía este programa, A Fondo. Ha sido un año de trabajo intenso pero apasionante y desde luego como experiencia personal, profesional, humana, de un valor incalculable. Quisiéramos decirles, ante todo, cuando entramos en nuestro segundo año de vida, cómo les agradecemos la consideración que han tenido todos ustedes para con este programa. También estamos en deuda con la crítica que se ha mostrado con nosotros de una generosidad sin duda excesiva. Volvamos brevemente a hablar de los científicos, que son gentes que tienen poco acceso generalmente a los medios de comunicación, que viven encerrados en sus laboratorios, en sus torres de marfil, y Rodríguez Delgado nos puso en vilo hablando del cerebro y de la posibilidad de que el hombre evite el dolor. ¿De verdad, profesor Rodríguez Delgado, podremos llegar un día a evitar el dolor? Este es uno de los objetivos de nuestro grupo en la Facultad de Medicina Autónoma y en el Centro de Especialidades Ramón y Cajal de la Seguridad Social. Y nuestro grupo, que afortunadamente es una gente estupenda, está ahora metido plenamente en investigación electrónica, desarrollando microcircuitos. He traído uno como ejemplo. Es tan pequeño que probablemente no se va a ver, pero vamos a enseñarlo porque precisamente lo bonito es lo pequeño que es, que casi no se ve. Y este circuito es un estimulador cerebral. Yo creo que en un futuro próximo tendremos aparatos de este tipo que se podrán implantar bajo la piel y entonces tratar de esta manera a enfermos que no se les puede tratar de otra manera. Claro, con esto nosotros queremos, de igual manera que el corazón puede activarse por los marcapasos cardíacos, podría haber un marcapaso cerebral que disminuyese, que evitase el dolor. Este es uno de los objetivos que en parte ya hemos conseguido precisamente en España. Al venirme de Norteamérica, como usted sabe, yo he estado 25 años en los Estados Unidos, yo deseaba el formar un grupo de españoles que fuese comparable, o por qué no, mejor, al grupo que tenía en Norteamérica. Y sorprendentemente, yo esperaba encontrar grandes dificultades técnicas, sobre todo en tecnología electrónica. Y afortunadamente he encontrado que en España tenemos un magnífico plantel, mis colaboradores electrónicos son estupendos, y en el momento actual puedo decir que España está, no sé, 5, 8 años más avanzada que el país más avanzado del mundo Electrónicamente. respecto a la tecnología bioelectrónica cerebral. De manera que uno de los objetivos al venir aquí creo que ya está cumplido. Es una satisfacción escuchar eso de sus labios, profesor. Es una realidad. Y pero además, claro, creo que entonces aquí es donde por vez primera se ha estudiado la aplicación de un marcapasos. bueno, diría que por vez primera En la historia de la humanidad. en la historia de la humanidad ha habido un enfermo con un marcapaso cerebral activado transdérmicamente. Y ahora estamos intentando algo más complicado todavía, que es la comunicación directa por radio del cerebro con el ordenador. Esto es posible técnicamente. Lo hemos hecho ya en chimpancés. Esto no es una curiosidad científica. Es que si nosotros pudiésemos comunicar directamente el cerebro con el ordenador y el ordenador con el cerebro, entonces tendríamos dos cerebros, el fisiológico y el mecánico, comunicándose directamente por ondas de radio. Esto podría tener una gran importancia diagnóstica y terapéutica en seres humanos. Además, nos da, esta tecnología que estamos viendo ahora, nos da una enorme posibilidad. Y es, en fin, no sé si ni siquiera así decirlo, porque esto, en fin, la televisión es un poco peligrosa y no quiero dar esperanzas infundadas a los oyentes. Pero es cierto que hoy día existe la posibilidad técnica de dar luz a los ciegos y sonido a los sordos. Esto parece una cosa tremenda. Asombroso. Pero diría, no se impresione usted demasiado, porque fíjense que he calificado mis palabras, soy cauto, y no he dicho información. Digo únicamente luz. Y digo únicamente sonido.
De manera que esta es la limitación actual de nuestros procedimientos. Pero esto es cierto. Ya empezamos a tener la posibilidad técnica de, a través de la piel intacta, enviar al fondo, a la profundidad del cerebro, a las zonas receptoras adecuadas, informes, sensaciones que en un futuro lejano todavía, de manera que nadie se haga ilusiones, no vamos a hacer que los ciegos vean y que los sordos oigan, sino simplemente estamos muy al principio. Pero incluso con esas técnicas elementales, las posibilidades son gigantescas. Y esto es lo que nos da una enorme ilusión de que nuestro trabajo llegue a puertos eficaces y buenos para la humanidad en general. Pensaba yo, doctor, oyéndole, que usted dice que estamos en los comienzos todavía, pero en unos comienzos muy adelantados, porque a lo largo de toda la historia del hombre, el cerebro ha sido quizá una de las partes de nuestra anatomía más desconocidas para él. En efecto, ¿cuándo ha empezado el estudio del cerebro? Bueno, en el siglo XIX se creía que lo más importante, mucha gente todavía hoy día, dicen, te quiero con todo mi corazón. Y creemos que el corazón es lo más importante. En realidad, el corazón es una bomba que carece de sensibilidad. Y fue quizás hace unos 40 o 50 años cuando se empezó realmente a estudiar el cerebro por dentro. Y entonces a darnos cuenta que las funciones mentales, psicológicas, las más importantes de nuestra personalidad, están realmente dentro de nuestro propio cerebro y que entonces podemos empezar a comprender qué es el hombre por dentro. Creo que dentro de estas revoluciones en las que nos encontramos hoy día, la revolución atómica, la revolución sexual, toda la revolución que usted quiera, quizá la más importante es la que estamos empezando ahora, la revolución cerebral. Fíjese usted que hasta hace poco, hasta ahora, el hombre estaba dirigido por un destino natural que no conocía y que no podía manejar y que no podía modificar. Entonces ahora, de repente, empezamos a darnos cuenta que nosotros, el hombre, puede dirigir su propio destino. Edificamos ciudades y ahora empezamos a conocer al hombre por dentro. No nos hagamos muchas ilusiones de que esto es algo fantástico o diabólico. No, esto es simplemente la utilización de algo que el destino natural nos ha dado, el cerebro. Nosotros no hemos inventado el cerebro, lo tenemos. Y de igual manera que las aves vuelan, el hombre piensa. Y al pensar, nosotros es la naturaleza entera que se está empezando a dar conciencia, a dar cuenta de sí misma. Y entonces que tiene estos medios técnicos e intelectuales para dirigir su propio destino. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos de vida? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo modificarme a mí mismo? Y entonces nos da una realidad a veces maravillosa y a veces un poco triste. De igual manera que decíamos antes que el hombre nace lentamente, podemos decir que el hombre se muere lentamente. ¿Creemos que nos morimos de repente? No. La muerte es un proceso muy lento. Nos morimos cuando se nos mueren los amigos, cuando se nos mueren los hijos. Cuando cambian las ciudades en que vivimos. Cuando cambian las ciudades en que vivimos, ya nos roban los recuerdos del pasado. Y entonces, en este devenir del tiempo, poco a poco, esta experiencia acumulada del pasado se va haciendo más pequeñita. Y el cerebro no se va haciendo más pequeñito, pero sus funciones van disminuyendo. Pero esto no es malo. Esto es así. La biología no es ni mala ni buena. Nacemos lentamente, llegamos a una plenitud de acción y luego vamos desapareciendo lentamente. Por eso hay que tener lo que yo tengo, esta concepción del hombre que no es, no sé si hablar ahora de nuevamente filosofía o teología, pero el hombre no es simplemente este cerebro que tenemos de este mono, de esta pieza anatómica. Es algo como la antorcha de la vida, como la antorcha del conocimiento, si usted quiere, como la antorcha del espíritu, algo que nos viene de atrás y que va hacia adelante. Quizá una de las cosas más bonitas y que a mí más me ha sorprendido a mí mismo es el darnos cuenta de que las ideas, la información,
se materializa. Esta gran dualidad de espíritu-materia, bien, en parte quizá se está resolviendo por la propia ciencia. ¿Usted cree que ahora cuando estoy yo hablando, que estoy yo cambiando el cerebro de todos los oyentes? Mis palabras, a través del televisor, penetran por los oídos del oyente y entonces algo está cambiando en sus cerebros. Este algo que es neuroquímico y neuroanatómico. Pero esto es como si dijera, ¡qué gran descubrimiento! Estoy hablando en prosa. Pues bueno, vaya descubrimiento. Esto es natural, es así como funciona el cerebro. Pero al darnos cuenta nosotros de que así es la realidad, podemos entonces pensar hacia dónde va esta realidad dirigida por un cerebro generoso e inteligente que piensa en los demás más que en sí mismo.